Segunda audiencia, vista conjunta de las causas roles 4.239, 4.305, 4.582, 4.607, 4.609, 4.615, 4.621, 4.632, 4.641, 4.642, 4.670, 4.675 y 4.677 requerimientos de inaplicabilidad respecto del artículo primero, inciso segundo de la ley 18.216 y del artículo 17b, inciso segundo de la ley 17.798. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. Continuando con la tabla de la sesión extraordinaria de pleno de esta vista conjunta, los actores de las causas roles octava a la número 20 de la tabla plantean un conflicto constitucional en similares términos a las primeras causas ya relatadas, esto es, contravención de ser aplicada la preceptiva impugnada en las gestiones pendientes de cada una de las acciones de inaplicabilidad incoadas a los artículos primero, quinto, inciso segundo y 19, numerales segundo y tercero de la Carta Fundamental. Las características de las gestiones pendientes de las causas de tabla octava a 20 son las siguientes. Rol 4.239, requerimiento presentado por Daniela Anes Gómez. Se sustancia ante el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de la ciudad de Copiapó, encontrándose programada audiencia de juicio oral para julio próximo. La acusación presentada por el Ministerio Público en su contra lo es por tráfico de drogas y porte ilegal de municiones. El Ministerio Público evacúa traslado en esta causa, instando por el rechazo de ambas impugnaciones en razón de que las imputaciones fiscales respecto de la actora exceden el marco de que trata el inciso final del artículo primero de la ley 18.216. Novena causa, rol 4.305, se sustancia ante el juzgado de garantía de Curacaví. Originalmente, la parte requirente de don Cristian Guiñez Pérez había sido formalizada por delito de porte ilegal de arma de fuego, así como amenazas simples. Con fecha 25 de abril recién pasado, el Ministerio Público solicitó autorización para mutar de procedimiento ordinario a procedimiento simplificado, dictándose sentencia condenatoria en dicho procedimiento simplificado el día 14 de junio solo por el delito de amenazas simples. En dicha audiencia, la defensa renunció a los recursos legales porque, por lo tanto, dicha sentencia se encuentra a esta fecha firme y ejecutoriada. Causa rol número 10, 4.582, requerimiento de don Miguel Quilodrán Escobar. Se sustanció originalmente ante el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de la ciudad de Los Ángeles, dictándose sentencia condenatoria por delito de porte ilegal de arma de fuego. La defensa del encartado recurre de nulidad para ante la Corte de Apelaciones de Concepción, encontrándose suspendida su tramitación a esta fecha por resolución de esta magistratura al momento de acoger a trámite la acción de autos. El Ministerio Público evacúa traslado en esta causa, solicitando el rechazo de la impugnación dirigida al artículo primero de la ley 18.216, dado que no se habría impugnado desde el artículo 37 de la ley 18.216, por lo que la pena sustitutiva no sería materia a discutirse en sede de alzada. Causa rol 4.607, requerimiento de Leonardo Riascos. Se tramita ante el cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Santiago, encontrándose audiencia de juicio oral programada para agosto próximo. La acusación presentada por el Ministerio Público en su contra lo es por delito de que trata el artículo 445 del Código Penal, esto es portar elementos destinados para el delito de robo y porte ilegal de municiones. Causa rol número 12, 4.609, requerimiento de Johan Olmos Reyes. Se sustanció originalmente ante el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de San Bernardo, dictándose sentencia condenatoria en su contra por delito de porte ilegal de arma de fuego. Su defensa recurrió de nulidad para ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, encontrándose suspendida su tramitación a esta fecha. Causa rol 4.615, requerimiento de don Alejandro Matamala Calderón. Se tramita ante el 13º Juzgado de Garantía de Santiago, dictándose condena en procedimiento abreviado en mayo recién pasado en su contra por porte ilegal de arma de fuego prohibida y falta de lesiones. En cuanto al resolutivo de dicha sentencia condenatoria en procedimiento abreviado, esta se encuentra suspendida a la espera de la resolución del requerimiento de inaplicabilidad de estos autos. Número 14, causa rol 4.621, requerimiento de Carlos Tapia Saavedra. Se tramitó originalmente ante el cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Santiago, dictándose sentencia condenatoria en su contra por delito de porte ilegal de arma de fuego. Su defensa recurrió de nulidad a dicha decisión para ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la que se encuentra suspendida en cuanto a su sustanciación. Número 15, causa rol 4.635, requerimiento de Carlos Contreras y Abacache. Se tramita ante el 12º Juzgado de Garantía de Santiago, siendo reformalizado recientemente por delito de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida. Se encuentra suspendida un eventual procedimiento abreviado en la gestión pendiente.
Número 16, causa rol 4641, requerimiento de Rodrigo Orellana Pereira. Se tramitó originalmente ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad de Valparaíso, dictándose sentencia condenatoria en su contra por microtráfico de sustancias estupefacientes, así como tenencia ilegal de arma de fuego. A dicha decisión condenatoria, su defensa recurrió de nulidad para ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, a la que se encuentra suspendida en su tramitación. En esta causa, el Ministerio Público también solicita el rechazo de ambas impugnaciones, dado que la defensa no habría impugnado vía artículo 37 de la Ley 18.216 y solo por nulidad respecto de la sentencia condenatoria. Causa rol 4642, número 17 de tabla. Requerimiento de Belén Folivesi Rojas. Se tramita ante el primer juzgado de garantía de Santiago, encontrándose programada audiencia de preparación de juicio oral en este mes de junio. La acusación incoada en su contra por el Ministerio Público lo es por delito de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida y microtráfico de drogas. Número 18, causa rol 4670, requerimiento de Nicole Alvarado Ulloa. Se tramitó originalmente ante el primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad de Santiago, dictándose sentencia condenatoria en su contra por delito de porte ilegal de arma de fuego prohibida, el delito de amenazas, de que trata el artículo 296, numeral 3 del Código Penal. Su defensa recurrió de nulidad para ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que se encuentra suspendido esta fecha. El Ministerio Público también evacúa traslado en esta causa, solicitando el rechazo de la impugnación dirigida al artículo 1, inciso 2 de la Ley de Penas Sustitutivas, dado que no se habría ejercido el recurso previsto en el artículo 37 de la Ley de Penas Sustitutivas en comento. Número 19, causa rol 4675, requerimiento de Eduardo Campos Troncoso. Se tramita ante el Juzgado de Garantía de Coquimbo, encontrándose programada para agosto próximo audiencia de preparación de juicio oral. La acusación incoada en su contra por el Ministerio Público lo es por delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Finalmente, número 20, causa rol 4677, requerimiento de Elena Serrano Álvarez. Se sustancia ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo, encontrándose programada audiencia de preparación de juicio oral para el día 26 de junio próximo. La acusación del Ministerio Público presentada en su contra lo es por delito de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades, así como tenencia ilegal de arma de fuego. Concluyo señalando, señor presidente, que traído los autos en relación para esta vista conjunta, se han anotado en forma para alegar representantes de las partes requerentes y del Ministerio Público. Muy bien. Tiene la palabra en el primer grupo de normas por las cuales se ha anotado por la Defensoría Penal, doña Francisca Heresia. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, solicito se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las normas ya indicadas respecto de cada uno de mis representados en los procesos que se siguen en su contra, por estimar que vulneran garantías constitucionales, en particular en lo que dice relación con el principio de no discriminación y el derecho a un racional y justo procedimiento, en lo que dice relación con la facultad del juez de imponer una pena racional, idónea, necesaria y proporcional. Es del caso señalar que en la causa número 9, 4305, esta defensa se va a desistir del requerimiento, toda vez que en efecto la semana pasada hubo una audiencia en donde el Ministerio Público se desistió de su persecución penal respecto del ilícito de porte ilegal de arma de fuego, quedando vigente únicamente un simple delito de amenazas, en que admitió responsabilidad y se dio la pena por cumplida. Está la sentencia ejecutoriada y por lo mismo solicitamos que no se tenga en consideración dicho requerimiento. En todas las otras causas, mis defendidos gozan de irreprochable conducta anterior. Entendemos que eso permite cumplir con todos los requisitos, ya sea de la remisión condicional o de la libertad vigilada intensiva en su caso, y que respecto de cada uno de ellos se pueden vertir antecedentes personales que hagan que el juez considere necesario e idóneo otorgar una pena sustitutiva. En la causa 4239, que es la número 8 de la tabla de esta tarde, el Ministerio Público ha hecho objeción a esta presentación, toda vez que la acusación en materia del juicio lo será por tráfico ilícito de drogas, del artículo 3 en relación al artículo 1 de la Ley 20.000 y por un ilícito de la Ley de Control de Armas, en que en total está pidiendo una pena de 8 años. Señala que excede el marco que establece el artículo 1 de la Ley 18.216 de 5 años para poder otorgar pena sustitutiva.
Tal como han sido nuestras alegaciones en este punto, esta es una pretensión del Ministerio Público. En efecto, puede ser condenado por ambos ilícitos a esa pena superior, incluso inferior, dada la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior que desde ya tiene configurada, y alguna otra, como por ejemplo la de colaborar sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, lo que puede permitir es disminuir a la pena a una inferior a los 5 años, lo que hace plausible la petición ante esta magistratura, e incluso por el ilícito de tráfico de drogas puede ser absuelto, con lo cual que restaría únicamente una infracción a la ley de control de armas, lo que también permite solicitar penas sustitutivas. Entendemos, por tanto, que la pretensión de esta defensa y la petición ante este tribunal es absolutamente importante para los intereses de doña Daniela Anes Gómez. En el resto de los casos están todos los procesos pendientes a la espera de la resolución de esta excelentísima magistratura, todos con irreprochable conducta anterior y con posibilidades de acceder a penas sustitutivas con los antecedentes que pueda llegar la defensa en las respectivas instancias procesales, y por lo mismo solicitamos se acoja las peticiones ya indicadas. Bien. Por el requirente, a continuación, en la causa error 4582, tiene la palabra don Juan Carlos Mora, hasta por 5 minutos. Adelante. Gracias, señor presidente. Con la bendición, señor presidente y señores ministros y ministra. Este requiriente viene a alegar en favor de don Miguel Quilodrán Escobar. Su señoría excelentísima se presentó este requerimiento por inaplicabilidad por inconstitucional, solicitando que se declare inaplicable el artículo 1 y su segundo de la ley 18.216 y el artículo 17 letra B de la ley 17.798, puesto que sus señorías excelentísimas serían inconstitucionales a juicio de esta parte. Con estas normas, sus señorías excelentísimas se vulneran, ¿cierto?, los principios de igualdad ante la ley y el principio de no discriminación arbitraria, afectando el debido proceso en el caso de mi representado. Hago presente que en esta causa se dictó sentencia condenatoria con fecha 6 de abril pasado. La causa se encuentra suspendida ante la Corte de Apelaciones de la Ciudad de Concepción por un recurso de nulidad interpuesto por esta defensa. Recurso de nulidad, su señoría, que hace referencia al Ministerio Público en un momento que evacuó su traslado. Este recurso de nulidad se interpuso por las razones de falta de fundamentación del fallo. No se hace referencia, su señoría excelentísima, a las normas respecto a la determinación de la pena. En cuanto a, igualmente, lo que señala el Ministerio Público respecto de que no se habría interpuesto por esta parte recurso de apelación, ¿cierto?, al dictarse sentencia condenatoria, solamente se interpuso un recurso de nulidad. Hago presente que el artículo 37 de la ley 18.216, ¿cierto?, permite la interposición de recurso de apelación, pero eso no es el evento que la ley permita la posibilidad de otorgar ese beneficio. Un beneficio, por ejemplo, de libertad vigilada. En este caso, la ley 18.016 no otorga beneficio alguno, por eso se está pidiendo, ¿cierto?, que se declare inaplicable el inciso segundo del artículo 1 de dicha ley. Luego, mal podría interponerse, ¿cierto?, un recurso de apelación cuando existe una ley, una norma, en este caso el inciso segundo del artículo 1, que impide otorgar cualquier beneficio de la ley 18.216. No podría yo interponer una apelación, solamente me queda el recurso de nulidad. Y por lo demás, su señoría excelentísima, el recurso de nulidad dice relación con la falta de fundamentación del fallo. Su señoría excelentísima, mi representado Miguel Quilodrán Escobar fue condenado a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo. Hago presente que, considerando que el 58º del fallo se le reconocen 3 circunstancias atenuantes a mi representado. Estamos hablando de 3 circunstancias atenuantes: 11.6, 11.8 y 11.9. 11.6 ya reconocida por el Ministerio Público en su escrito de acusación. 11.8, puesto que, pudiendo eludir la acción de la justicia, se denuncia el delito. Y 11.9, la colaboración sustancial. Su señoría la excelentísima, con 3 circunstancias atenuantes, el tribunal le impone el mínimo de la pena: 3 años y 1 día. Hay una norma, ¿cierto?, que impide rebajar, ¿cierto?, el artículo 17 de la letra B, impide rebajar a una pena inferior. Pero ¿es justo, su señoría excelentísima, aplicación de esa norma? ¿Cierto? ¿Es realmente esa norma o no contraria a los principios de la constitucionalidad, de la Constitución? Claramente contraria a la Constitución. Su señoría excelentísima, con 3 circunstancias atenuantes, una persona que hace 2 años atrás, antes de la modificación del artículo 17 letra B, se le podía incluso otorgar el beneficio de la suspensión condicional. O sea, una persona que era sorprendida portando un arma, por ejemplo, una persona que andaba cazando en el campo, estamos hablando de una persona, su señoría, que no es sorprendida,
él se denuncia. Él dice que tal día andaba portando esta arma. Aquí no hubo ningún funcionario policial que lo haya visto portando el arma. Él, a propósito de que es encontrado un cadáver, su señoría, con 4 días de data de muerte, él dice: yo eventualmente estuve en una situación donde había efectuado disparos con un arma, y en virtud de esa declaración y 2 personas más que andaban con él, es condenado a mi representado. Si mi representado, su señoría, no va a la policía, no lo condena. Las armas no son de él tampoco. Las armas no fueron encontradas a su domicilio. Las armas no le fueron encontradas portando a mi representado. Es tal el grado de colaboración, su señoría, que el fallo del Tribunal Oral lo señala, considerando que es 58º. Luego, es justo, su señoría excelentísima, no otorgarle un beneficio a esta persona con 3 circunstancias durante. Claro que no. Estamos hablando, su señoría, de un delito cometido por don Miguel Kilodrán en circunstancias, ¿cierto?, que estaba colaborando con una persona que estaba siendo víctima del delito de vigiato. Estamos hablando de un joven de 20 años de edad. Primer acercamiento, su señoría excelentísima, a nuestro sistema penal. Primera vez, su señoría excelentísima, que tiene siquiera una investigación por el Ministerio Público. Nunca había cometido ni siquiera una falta. Esa es la persona que está siendo condenada y a la que no se le está otorgando el beneficio. Esa es la persona a la que se le está aplicando la letra D del artículo 17 de la ley 17.798. Esta es la persona, su señoría, a la que se le está condenando y que lleva casi 2 años, puesto que este delito, su señoría, se cometió en diciembre del año 2016, 12 de diciembre. Y a la fecha mi representado se encuentra en libertad. Cuando fue mi representado, su señoría, sometido a control de detención, se le amplió la detención, fue formalizado 3 días después. Ministerio Público pide prisión preventiva a su señoría excelentísima y no se le otorga al tribunal por no darse las letras A y B del artículo 140. Ministerio Público no apela. Casi 2 años en libertad. Se lo condena ahora con sus propios dichos y va a tener que echar a cumplir una pena de 31 días. Esa, su señoría, es la causa que ustedes están conociendo ahora, no es otra. Por los dichos, su señoría, por los antecedentes ya expuestos, principalmente los hechos que esta parte de esta defensa está exponiendo en esta audiencia, solicito, su señoría, que se declare la inaplicabilidad de las normas ya referidas por afectar, su señoría, ¿cierto?, las normas constitucionales ya indicadas. Eso es todo. Muy bien. Enseguida, en la causa Rol 4670, por el requerente tiene la palabra don Nicolás Navia. Adelante, por favor. 4641, señoría. Perdón. Rectifico. Por el requerente en la causa Rol 4641 tiene la palabra don Gustavo Burgos. En efecto, señor presidente. Adelante. Con la venia de su señoría excelentísima, señor presidente, alego por el recurso de inaplicabilidad respecto del inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216, que afecta a Rodrigo Orellana Pereira, quien en abril de este año ha sido condenado por el Tribunal Oral de Valparaíso como autor del delito de microtráfico en infracción a la ley 20.000 y conjuntamente con esto por infracción a la ley 17.798, ley de control de armas, por la figura de tenencia de la misma. Solo para los efectos de establecer la base fáctica en la que se apoya este recurso, cumplo con señalar de que en la sentencia, que actualmente se encuentra en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en conocimiento del recurso de nulidad, establece que en el domicilio de mi representado textualmente se encontró un revólver calibre 22, número de serie que indica la marca, sin contar con autorización. Adicionalmente se indica que se encontraron 2 armas de fogueo y 6 municiones. Esa es la base material, la base fáctica sobre la cual el Tribunal Oral estimó la concurrencia en lo pertinente a este recurso de la existencia de una infracción al artículo 9 de la Ley de Control de Armas y en consecuencia en su conjunto le aplicó una pena de 3 años y 1 día. Esta norma, su señoría, ha atendido a la reprochable conducta anterior del señor Orellana, le habría permitido hacer uso de los derechos que establece la ley 18.216 en
específicamente respecto al cumplimiento de penas alternativas, que perfectamente podría haber sido la figura de libertad vigilada y eventualmente remisión condicional. Su señoría, el recurso que se ha interpuesto impugna precisamente la constitucionalidad de la modificación que la ley 20.813 introdujo en el inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216, y en virtud de la cual, entre otras normas, se establece que la figura de tenencia contenida en el artículo 9 de la ley de control de armas, quienes hayan sido condenados por dichos delitos no podrían acceder a aquello que antiguamente se denominaban beneficios, que son cumplimiento de penas alternativas. Lo que corresponde, su señoría excelentísima, es determinar si en este caso en concreto la aplicación de dicha norma infracciona o no los preceptos constitucionales que se han invocado como fundamento de la acción deducida. Estas infracciones son básicamente la infracción al principio de igualdad de la ley, contenida en el artículo 1 y en el número de la Constitución y en el número 2 del artículo 19, en relación con el número 6, esto guarda relación con el derecho a un debido proceso. Estas normas, su señoría, de alcance nacional, deben entenderse también armónicamente con respecto a aquellas contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, en particular aquello establecido en su artículo primero, artículo 24, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 2.2 y artículo 26, normas que en su conjunto lo que hacen es establecer un estatuto jurídico que garantiza a todas las personas básicamente que la igualdad ante la ley se traduzca en un trato no discriminatorio, vale decir, se establecen principios que permiten determinar que encontrándose las personas en una situación idéntica, en una situación similar, estas deben razonablemente ser objeto también de un trato equivalente y que el mismo resulte idóneo a los fines previstos por la ley. Lo que corresponde determinar en consecuencia para los efectos de este recurso es si esta norma, que es la que está contenida en la 18.216, que repito, es introducida el año 2015 por la ley 20.813, es armónica con respecto a estos preceptos constitucionales. La respuesta, como se ha indicado en el requerimiento, es que no resulta armónica. No resulta armónica en primer lugar por el espíritu que tiene esta ley. En ella domina el principio de la reinserción, el principio que busca y que persigue específicamente garantizar también el control social. Y en ese sentido, su señoría, esta norma no reúne estos requisitos y de aplicarse en este caso en concreto, impediría hacer uso de un derecho que en situaciones similares, con delitos que tienen un grado de compromiso o afectación a bienes jurídicos similares, sí tendrían lugar este derecho y que, reitero, solamente está conculcado en virtud de esta norma. Una breve referencia respecto a lo afirmado por el Ministerio Público, en el sentido de que existiría una especie de preclusión del derecho a reclamar sobre esta ley. Y en ese sentido, adhiero a lo que acaba de exponer mi distinguido colega, en el sentido de que no hay norma alguna que hubiese permitido a esta parte alzarse, digamos, en apelación, precisamente porque hay una norma que explícitamente resuelve este problema. Las apelaciones no son el resultado de un capricho simplemente del defensor, sino que es la invocación dentro de un determinado ordenamiento jurídico. Y ese ordenamiento jurídico precisamente es aquel que violenta los derechos que se invocan en este recurso. ¿Cuánto puedo alegar, señor presidente? Muy bien. Permitimos el acceso a los demás colegas, por favor. Ahí está. Nicolás, don César Muchi, doña Luz. Ya. Enseguida, en la causa ROL 4670, por el requirente, tiene la palabra don Nicolás Navia. Adelante, por favor. Muchas gracias, su señoría excelentísima, señor presidente, ministro. La verdad, para no abusar del
además que es poco el tiempo que los abogados tenemos para impetrar tan nobles principios, y esta instancia la verdad es que es una, para uno como abogado ya con ciertos años, bastante benigna y sana, poder alegar sobre todo los contenidos que lamentablemente no podemos explayarnos, pero sí señalar con precisión que en el caso de mi representada, la señora Nicole Alvarado Ulloa, efectivamente es una madre dueña de casa, madre soltera, dueña de casa, tiene 2 hijas de 8, 10 años, no conoce el camino delictual, afortunadamente heredó el negocio de su padre, que era la persona encargada de entregar alfalfa a los personas que trabajan en las ferias libres del sector occidente de Santiago. Un negocio relativamente lucrativo, le permite tener una vida y tiene ingresos por 400.000 pesos, señoría, y es una buena madre, y la verdad es que nunca ha estado vinculada a la vida delictual. Entonces, entiendo que es una persona que no tenemos que hablar de reinserción. La verdad es que estamos hablando de que efectivamente pudo haber cometido este día de furia, ¿no es cierto?, haber tenido esta tenencia de esta arma de fuego con calibre 38. También lamentablemente creo que fue heredado del padre, fue condenada ella por esta tenencia, y por supuesto no se le aplicó, su señoría, ningún beneficio, pasando este abogado a presentar esta nulidad, su señoría, que nos permite también poder tener esta instancia de poder pedir para ella los beneficios de la ley 18.216 derechamente. Es una persona que se los tiene ganado, solo que el Ministerio Público alude al artículo 37, su señoría, de la ley 18.016. La verdad es que me parece como una disposición que no es para nada, dada la redundancia, aplicable a este tribunal. La verdad es que me adhiero a todos los alegatos de mis colegas anteriores, la verdad es que han sido bastante contundentes. Quiero reiterar también la posición de este abogado, que efectivamente no hay ninguna posibilidad de haber saltado una instancia judicial, porque efectivamente es absolutamente improcedente un recurso de apelación cuando hay norma texto expreso que así lo señala, y por lo tanto, ¿de qué derecho nos habla el Ministerio Público? La verdad es que es como una especie de juego ahí como diría alguien, de una argucia, ¿no es cierto?, legal, intentar frenar esta posibilidad que tenemos los abogados de poder en esta instancia pedir la inaplicabilidad, ¿no?, de una norma que efectivamente es injusta, como dijeron mis colegas anteriores, sobre todo para el caso de mi representada. Solamente señalar eso, señoría, excelentísima, y muchas gracias por escuchar. Gracias a usted. Enseguida, por el Ministerio Público, en las causas roles por las cuales se ha inscrito, tiene la palabra don César Bunker. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia excelentísimo tribunal, comparezco en el Ministerio Público solicitando se rechacen los requerimientos de inaplicabilidad impetrados por los requerentes en las causas señaladas por lo siguiente. El excelentísimo tribunal, respecto al rol 4239-2018, señalar que en este caso la requerente está acusada por tráfico ilícito de drogas y tenencia de municiones. Aquí se incautaron más de 5 kilos de cocaína. Pues bien, el excelentísimo tribunal, según dan cuenta lo hecho en la acusación, esta es una investigación por tráfico ilícito de droga, donde se tienen a 2 personas portando droga. Estas personas deciden acogerse a la cooperación eficaz y se realiza una entrega vigilada. Finalmente, lo que se pretendía llegar a la compradora final. ¿Y quién es la compradora final, señoría? Es doña Daniela Anes Gómez, que fue detenida precisamente cuando los ciudadanos que habían acogido la cooperación eficaz proceden a encontrar la droga. Entonces, el Santísimo Tribunal cree que claramente se encuentra más que acreditado el delito y la participación de la requiriente, con lo cual, considerando que estamos frente a un tráfico ilícito de droga y la cantidad de droga incautada, creemos que ya la condena va a ser de más de 5 años y un día, con lo cual queda fuera de toda pena sustitutiva. Además de aquello, se incautaron municiones, con lo cual, en virtud de la ley 20.931, que modifica el inciso final de la ley 18.016, dichas penas deben sumarse, con lo cual, como digo, ratifica el hecho que no va a tener derecho a ninguna pena sustitutiva. En segundo lugar, en el requerimiento rol 4641-2018, aquí lo relevante, excelentísimo tribunal, es que la persona está condenada por microtráfico y tenencia de arma de fuego, pero el recurrente, en este caso, no presentó recurso de apelación en virtud del artículo 37 de la ley 18.016, solamente ha recurrido a nulidad por error de aplicación del derecho. ¿Cuál es la consecuencia? En el mejor de los casos, ahí estaría una nueva sentencia de reemplazo. Pero en este caso, la Corte en ningún caso podría pronunciarse acerca de la procedencia o no de una pena sustitutiva. Aquí es bastante relevante señalar, excelentísimo tribunal, que el artículo 37 señala expresamente que la decisión del tribunal respectivo, garantía o oral, que deniega la pena sustitutiva es susceptible de apelación.
se ha cuestionado por aquí por los abogados defensores que esta norma no tendría ningún efecto. Hemos visto en otros casos, excelentísimo tribunal, que la Defensoría Penal Pública y abogados particulares, cuando se trata de delitos de la ley de armas, presentan recurso de nulidad, apelan el subsidio y posteriormente presentan requerimiento de inaplicabilidad ante este Tribunal Constitucional, pidiendo que se le aplicable precisamente el artículo 1 y 2 que impide el acceso a pena sustitutiva. Y precisamente es por la apelación que va a producir efecto en el caso concreto, toda vez que si este tribunal se pronuncia y declara inconstitucional dicha norma, claramente existe la posibilidad que la Corte de Apelaciones pueda otorgar una pena sustitutiva, con lo cual entendemos que el hecho que no se haya apelado claramente tiene como consecuencia que la resolución de este Tribunal Constitucional no va a producir ningún efecto en el caso concreto, toda vez que, como digo, la Corte de Apelaciones no va a poder pronunciarse sobre la procedencia o no de una pena sustitutiva. El mismo caso anterior se ve en el rol 4582-2018, donde se recurrió solamente de nulidad, es una persona condenada por porte de arma de fuego, solamente se recurre por causar el artículo 374 letra E del Código Procesal Penal, no se apela porque en dato creemos que se aplican los mismos argumentos. En el mismo sentido, el rol 4670-2018, de esta persona condenada por porte de arma de fuego prohibida y municiones, se recurre de nulidad por 374 letra E y 37 letra B del Código Procesal Penal, pero no se presenta recurso de apelación respecto de la denegación de pena sustitutiva. Finalmente, los roles 4615-2018, 4675-2018, 4635-2018, el Ministerio Público se opone al requerimiento respecto a la inaplicabilidad del artículo 17 letra B de la Ley de Control de Armas. Esta excelentísimo tribunal lo señaló en reiterada jurisprudencia, dicha norma se encuentra ajustada a la Constitución y entendemos que el mayor tratamiento penal de cierto delito es resorte del legislador, con lo cual excelentísimo tribunal se rechacen los requerimientos impetrados en todas las causas. Muy bien, enseguida, por el requerente en la causa rol 4615, tiene la palabra doña Luz Ortiz, hasta por 5 minutos. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal comparece la abogada Luz Ortiz en representación de Alejandro Matamala Calderón, solicitando desde ya este excelentísimo tribunal acoger el presente requerimiento y, en definitiva, declarar inaplicable al caso concreto el artículo 1, inciso 2 de la Ley 18.216, por ser a juicio de esta defensa inconstitucional y vulnerar principalmente los principios de igualdad, proporcionalidad y racionalidad consagrados en la Constitución. Según los argumentos indicados en el requerimiento escrito, que por razones de tiempo solicito se tenga como parte integrante este alegato. Para contextualizar un poco, excelentísimas señorías, ya se celebró una audiencia de procedimiento abreviado en esta causa, en la que mi representado quedó condenado a la pena de 3 años y 1 día por el porte ilegal de arma de fuego prohibida y a pagar un tercio UTM por el delito de lesiones leves. El 13º Juzgado de Garantía, haciendo aplicación del artículo 415, suspende la audiencia para determinar la forma de cumplimiento de esos 3 años y 1 día. Es necesario mencionar, su señoría excelentísima, que mi representado desde el año 2016 está sujeto a medidas cautelares. Estuvo 2 meses en prisión preventiva, luego estuvo sujeto a la medida cautelar del artículo 155 letra A en su modalidad de total y hasta el día de hoy está sujeto a la medida cautelar en su modalidad de parcial. Esta defensa entiende que se cumplen los requisitos para poder declarar inaplicable el precepto al caso concreto, ya que existe una gestión pendiente para poder determinar la forma de cumplimiento de estos 3 años y 1 día. Además, la norma impugnada tiene un carácter decisivo porque va a determinar si esta persona puede o no puede acceder a una pena sustitutiva, y además los preceptos legales impugnados no han sido declarados conforme a la Constitución por este excelentísimo tribunal, ya sea ejerciendo un control preventivo o conociendo un requerimiento de constitucionalidad. Así las cosas, su señoría excelentísima, el ius puniendi no constituye un derecho absoluto del Estado sobre la persona del imputado. El ius puniendi está limitado de acuerdo a los principios consagrados en la Constitución. Por lo tanto, de la mano con el principio de la dignidad humana es que debemos considerar que la privación de libertad debe aplicarse de última ratio y solo debe utilizarse para los casos estrictamente graves y que amparen bienes jurídicos sumamente importantes. Por lo que se debe entender que el legislador, al establecer la regla de punición de los delitos, debe propender a respetar y consagrar el principio de reinserción social que tiene la pena. Y en este caso, su señoría excelentísima, se puede dar cuenta y evidenciar que aquí hay un efecto disuasivo para cometer nuevos delitos, ya que mi representado lleva más de 1 año sujeto a una medida cautelar que no es privación de libertad y no ha cometido nuevos delitos. Por lo tanto, en relación a lo anterior, la aplicación de pena sustitutiva no es sinónimo de impunidad, ya que las penas sustitutivas también son limitadoras de derechos fundamentales. Así, por ejemplo, si él puede acceder a una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva,
se está limitando derechamente la libertad personal de él. Incluso puede llegar a revocarse y cumplirse efectivamente si es que él no cumple lo que ordena el delegado de libertad vigilante. También, su señoría excelentísima, la aplicación de los preceptos cuestionados vulnera el principio de no discriminación e igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19, número 2 de la Constitución, ya que dicho artículo reconoce que nadie puede ser objeto de discriminación arbitraria. Y aquí estamos frente a una vulneración directa a dicho principio, ya que se está teniendo un tratamiento distinto frente a personas que se encuentran en la misma condición. Así, por ejemplo, delitos de igual o mayor gravedad que llevan aparejadas sanciones incluso más altas o bien iguales pueden optar hoy en día a pena sustitutiva. Más aún, es irracional y desproporcional que los delitos excluidos de acceder a toda pena sustitutiva sean aquellos que son castigados con pena abstracta mucho mayores a las que recoge la ley 1798. Por lo tanto, y por todo lo anteriormente expuesto, sumado a que mi representado tiene una irreprochable conducta anterior, cumple con todos los requisitos para acceder a la pena sustitutiva contenida en el artículo 15, letra bis, artículo 15 bis de la ley 18.216, esta parte solicita a vuestra señoría excelentísima acoger el requerimiento y en definitiva declarar inaplicable el inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216 y ordenar al tribunal, al 13º juzgado de garantía, que no se aplique dicho artículo en la gestión pendiente RIT 5077-2016. Muchas Muy gracias. bien. Muchas gracias. Le damos cabida a los colegas que vienen. Continuando con los alegatos, enseguida por el requerente en la causa rol 4458, tiene la palabra doña Helwe Zugni. Hasta por 5 minutos. Adelante. Gracias, señoría. Con la venia de señoría excelentísima, vengo a alegar para efecto, señoría, de solicitar a este ilustrísimo Tribunal Constitucional que se acoja el requerimiento presentado por esta parte, en virtud de la cual se declare y se oficie al Tribunal Oral en lo Penal de San Felipe, en el cual quedó suspendida la audiencia del artículo 343 por mis dos representados, tanto don Marco Antonio Escobar Torreblanca como don Matías Rojas Escobar. En atención, señoría, que la defensa estima que sabe que, señoría, todo el mundo alega lo mismo acá, pero ¿sabe? Yo voy a alegar lo que realmente estimo que existe. Acá hay una vulneración de derechos. De partida, el artículo primero, inciso segundo, en relación con el artículo 17b, ¿ya? Inciso segundo de la 17798. No puede ser que dos personas que no poseen antecedentes pretéritos, ¿ya? Uno que tiene 48 años de edad, y el otro un joven de 30 años de edad, que no tiene antecedentes en su extracto de filiación, hayan sido condenados por 3 hechos ilícitos. Yo sé que el Ministerio Público va a solicitar desde ya que quede rechazado. ¿Por qué? Porque ya me los condenaron y se suspendió, como dije precedentemente, el 343. Pero acá venían por tráfico de droga, marihuana, por porte ilegal de una escopeta, que fueron condenados 3, entre paréntesis, hasta un menor, ya fue condenado, menor que fue condenado con las penas más altas que establece la ley de responsabilidad penal al adolescente, porque él no reconoció responsabilidad, situación distinta a mis dos representados que sí reconocieron participación en el ilícito, salvo don Matías Rojas Escobar, quien no reconoció porque evidentemente el delito de porte ilegal de arma de fuego, un delito de propia mano, a mi entender. Había una escopeta en un lugar, etcétera. Señoría, como tengo tan poco tiempo, no puedo contar cómo efectivamente ocurrieron todos los hechos, pero así sucintamente quiero señalar. Quedaron condenados por porte ilegal de municiones que la sacaron de la misma escopeta, ¿ya? Pero es otro hecho ilícito. Ahora,
quedaron condenados por tráfico ilícito de drogas, pero mis dos representados reconocieron responsabilidad no solamente en el tribunal oral, sino que también en sede fiscal. En definitiva, cuento con dos aminorantes que evidentemente me permitirían bajar la pena en este acto. Acá, su señoría, como dijo doña Luz Ortiz, porque tenemos las tres el mismo alegato, doña Nietzsche, doña Luz y yo, ¿ya? Porque no quiero, por eso que no quiero ser repetitiva. Acá, su señoría, honestamente, se estaría vulnerando el principio de la igualdad, lo que hablábamos hoy día, el principio de la proporcionalidad, el principio de la racionalidad. Se están vulnerando derechos y garantías constitucionales. Por eso hemos tomado la decisión, o sea, yo en realidad la más vieja he tomado la decisión de venir ante este excelentísimo tribunal a alegar por mis representados. ¿Por qué? Porque estimo, señoría, que aun cuando, y yo sé que lo va a decir el Ministerio Público, en orden a señalar, inciso final del artículo primero de la 1826 modificada por la 20.603, que no pueden superar los 5 años penas que vayan dentro de un mismo fallo, digámoslo así. Norma, fíjese, señoría excelentísima, que también considero que es inconstitucional. Considero que es inconstitucional y tengo como precedente y jurisprudencia la misma redacción de ustedes en el número de ingreso 4210 del año 2017 de este tribunal, del 2018 de este tribunal oral, y que es de la causa RIT 4210-2017 del tercero de garantía, en que sujetos quedaron condenados tanto por tráfico de drogas como por porte ilegal de armas de fuego y de municiones con penas paralelas, pero con el beneficio de la libertad vigilada intensiva establecida en el artículo 15 bis de la ley 18.216. Así las cosas, su señoría, y teniendo presente ya que esta defensa estima, y por eso que vengo en solicitar que se acoja el requerimiento ya y se oficie directamente al tribunal de allá, porque en la vulneración de los tres principios que señalé precedentemente, estimo, señoría, que, y de acuerdo al principio principalmente de racionalidad, que a mi entender una persona que no tiene antecedentes tiene derecho a poder reinsertarse, resocializarse en la sociedad, la defensa de ambos encartados va a solicitar, y de acuerdo a la gravedad de la pena asignada al delito, tengamos presente que dos minorantes apreciando aplicación del 68, inciso tercero del Código Penal, podría hacer rebajar la pena en 1, 2 o 3 grados, de acuerdo a los mínimos los señalados por la ley, y de acuerdo al número de identidad y circunstancias minorantes. Así las cosas, evidentemente, podrían mis representados gozar de beneficio o cumplimiento sustitutivo, aun cuando sea facultativo para el tribunal, digamos, del tribunal oral. No es menos cierto, señoría, que es absolutamente importante y relevante la resolución que ustedes adopten con respecto a esto. Así las cosas, y teniendo presente, señoría, que cuento, y además que se presentó en la audiencia, o sea, no era el momento del 343, pero igual cuento con informe presentencial de libertad vigilada del delegado de libertad vigilada de Gendarmería de Chile, que ambos encartados se encontrarían aptos, o sea, ambos sentenciados para poder optar un beneficio de cumplimiento sustitutivo. Voy a solicitar que se acoja, señoría, bueno, ya se acogió el requerimiento, sino que se acojan las alegaciones de esta defensa y, en el fondo, se permita que tengan un cumplimiento sustitutivo como es constitucionalmente y ha sido toda la vida. Si ahora las modificaciones que vienen a hacer, señoría, los legisladores, mejor no me adentro en ese ámbito de las modificaciones que han hecho, pero sí quiero atacar, señoría, el inciso final del artículo primero de la ley 18.216, porque se preguntará, vuestra señoría excelentísima, ¿y cómo llegamos a una pena de 5 años, que no pasen los 5 años? Si por un delito tenemos 3 y 1, que es el delito de porte ilegal de armas, no tengo cómo bajarlo, del 65 al 69 estoy con los brazos atados, pero resulta, oh, señoría, que paralelamente se puede hacer, y es absolutamente constitucional, porque toda persona tiene derecho que se encuentre condenada a tener una pena sustitutiva si es que no tiene condenas pretéritas, que es el caso de mis dos representados, dos pobres guasos del campo que agarraron marihuana, que la sacaron, señoría, y que tenían una casita en donde tenían una escopeta que más encima iban a cazar conejos. Así las cosas, que ganas de contar la historia, pero es que dan tan poco tiempo que no puedo hablar más. Pero de verdad, si yo contara realmente cómo fue cómo fue esta detención, su señoría excelentísima, se darían cuenta que encuentro que es sumamente, de verdad, injusto. Y lo digo de verdad, y se lo dije a los jueces ese día, porque encuentro injusto que una persona quede condenada por las mismas balas que llevaba dentro del arma. ¿Cómo es posible esa cuestión? Sí, porque se las sacaron los mismos policías, sacaron las balas y las pusieron aparte y los condenan. ¿A dónde se ha visto eso, señoría? Bueno, de hecho, tengo pensado igual, ya, que me vaya como me vaya, si Dios quiere que me vaya bien con ustedes,
tengo pensado igual recurrir de nulidad, pero de morir de nulidad a la Corte Suprema, no hay nada de nulidad ya a la Corte de Valparaíso, porque no es nada muy bueno. Bueno, en definitiva, señoría, y respetuosamente voy a solicitar que se acoja lo alegado por parte de esta defensa y se otorgue un beneficio, o sea, se pueda, que vuestra señoría acoja mi requerimiento y se pueda otorgar beneficio de cumplimiento sustitutivo de pena. Muy bien. Finalmente, por el requiriente en la causa ROL 4437, tiene la palabra doña Nishme Fuente Alba Miranda, también hasta por 5 minutos. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, en estrado la abogada Nishme Fuente Alba y en representación del sentenciado don Hernán Andrés Calderón Valenzuela. Solicito desde ya a este excelentísimo tribunal acoger el presente requerimiento y en definitiva lo que solicita esta defensa es que se declare inaplicable que se declare inaplicable en el caso en concreto de don Hernán el artículo número 1, inciso final de la ley 18.216 y el artículo 17, letra B de la ley 17.798 de porte ilegal de arma de fuego. A juicio de esta defensa, ambos artículos ya citados vulneran gravemente los principios de igualdad, racionalidad y proporcionalidad. Principios que ya hemos escuchado en las alegaciones anteriores. Esta defensa, en el caso en concreto, su señoría, lo que viene en señalar o como argumento es, para contextualizar brevemente, que mi representado se encuentra condenado por el delito de porte ilegal de arma de fuego. La pena de este delito sabemos que es presidio menor en su grado máximo. En el caso en concreto, 3 y 1 a 5 años. Sabemos igual, sus señorías, que con esta pena una persona con irreprochable conducta anterior, como es el caso de don Hernán, puede acceder a un cumplimiento sustitutivo de la ley 18.216. Sin embargo, las normas ya citadas son las que le impiden a esta persona poder acceder a una pena sustitutiva. Es por eso que es tan relevante el pronunciamiento en el caso en concreto de este tribunal. Hoy en día la causa se encuentra en suspensión de la audiencia del 343 para efectos de la aplicación de la determinación de la pena en concreto y si es que procede o no procedería un tipo de beneficio en el caso procede o se haría aplicable de acuerdo a la normativa en general y no en específico de la ley de armas, sería aplicable el artículo 15 bis de la ley 18.216. Lo que impide esto hoy en día, como ya dije, son las normas ya señaladas. En cuanto al requerimiento en específico que hace que se presenta por esta parte, en cuanto a la gestión pendiente, ya se señaló que está pendiente la audiencia del 343. Ello tiene, por eso señalé que es decisivo lo que señale este tribunal, este excelentísimo tribunal, para poder aplicarla respecto a una pena sustitutiva. Y en cuanto a estos preceptos legales, conforme la Constitución, su señoría, no ha habido debate, en cuanto a la constitucionalidad en específico en este caso en concreto. No ha habido ningún requerimiento ni hay pendiente tampoco ningún tema, que se haya discutido previamente en cuanto a este caso en específico. Por lo tanto, claramente procede, este requerimiento hoy en día. Los fundamentos en sí de por qué esta defensa considera que se transgreden las garantías constitucionales principalmente radica en la facultad sancionadora del Estado. En cuanto a que esta facultad que tiene el Estado o este poder, este derecho del Estado, no es un derecho absoluto, sino que está también limitado por las garantías constitucionales, garantías como la igualdad, el derecho a un debido proceso, la igualdad ante la ley, el derecho a un debido proceso y sobre todo un derecho a un debido proceso que sea racional y justo.
Hoy en día, hoy por hoy en este caso, considera la defensa que no nos encontramos frente a un procedimiento racional y justo en el entendido que, habiendo delitos de mayor gravedad o de una gravedad mucho mayor, como por ejemplo secuestro o un robo con intimidación, su señoría, con una penalidad más alta, perfectamente una persona con irreprochable conducta y haciendo aplicación a las reglas de aminorantes de responsabilidad podría verse rebajada la pena y acceder a una pena sustitutiva. En el caso de don Hernán se encuentra privado de esa posibilidad teniendo una pena menor a los delitos ya cuestionados, y es por eso que frente a estos otros casos vemos que el derecho de don Hernán se encuentra vulnerado. Esos son los principales fundamentos de por qué hoy en día nos presentamos ante su señoría excelentísima. En relación a la pena sustitutiva, o sea, la pena sustitutiva tenemos que entender que no es sinónimo de impunidad. La ley 18.216 lo que hace no es liberar al imputado. Señoría, como bien se señala, es una pena sustitutiva, que igualmente coarta derechos de mi representado o de un sentenciado. Se coartan derechos, por ejemplo, la libertad de tránsito, o por ejemplo, se limitan sus derechos en el sentido de que tiene que estar, en este caso a lo mejor, estar presentado frente a una delegada. Es más, si él no llega a cumplir el plan presentado por la delegada, él igualmente puede revocársele y tener que cumplir la pena de carácter efectivo. Estas consideraciones, para no ser sobreabundante, ya ustedes han escuchado, estas son las principales consideraciones que se tienen en vista para poder venir ante este excelentísimo tribunal, y solo reiterar que en el caso en concreto es fundamental la resolución de este excelentísimo tribunal, puesto que, como señalé, estamos pendientes de la audiencia 343, en donde se va a evaluar la pena sustitutiva. Lo último, sus señorías, en cuanto a los fines de la pena, uno de los principales fines de la pena es la resocialización. Mi representado está sujeto a la medida cautelar de arresto total, artículo 155, letra A. Perdón, arresto parcial. Siendo así, su señoría, él no ha vuelto a cometer otro delito. Ya podemos ver a lo menos que lo ha disuadido, esta privación de libertad, lo ha disuadido de cometer otros ilícitos. Y en conjunto, en la interpretación en conjunto con uno de los fines de la pena, que es la resocialización, podemos a lo menos avisorar, en este caso, que es una persona que claramente podría cumplir ese fin estando bajo una libertad vigilada intensiva. Y es ahí donde tenemos que ponderar qué es mejor para un caso como este, si una pena de carácter efectivo o una pena o un cumplimiento a través de una pena sustitutiva. Y es por eso, señorías, pero sobre todo porque claramente hay una desproporcionalidad y no hay una igualdad en cuanto a don Hernán, que cuenta con el reprochable conducta, a poder acceder a una pena sustitutiva. Por eso se solicita que se declare que los efectos legales del artículo 17b y número 1, inciso final de la ley 18.216, los efectos en este caso en concreto, que se declaren que son inconstitucionales. Muchas gracias. Gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿preguntas que hacer? No siendo así, concluidas las audiencias.